Oscar, tú dejaste el colegio a los 15 años para emprender. ¿Qué estaba pasando en tu vida para tomar esta decisión a los 15 años? Para los que mucho fue como un proceso de niñez, a mí me tocó darme cuenta que habían problemas muy serios en la vida, deudas que mi papá en algún momento, por lo que estaba pasando, no podía pagar y que yo tuve que cubrir con trabajo y... Oscar Hinojosa es un emprendedor que desde los 15 años dejó la educación tradicional para trabajar en sus sueños de una forma distinta. Mi abuela me enseña a vender, mi papá me enseña a vender, pero aquí me terminan quitando lo que vendo. El colegio me limitó para poder seguir construyendo. Así que yo creo que si algo transformó por completo mi vida fueron las ventas. Fue la habilidad que financió muchas cosas. Que me independizara a mis 16 años, que hoy viva en el apartamento de mis sueños, que hoy pueda viajar a donde quiera. ¿Qué tipo de resultados has logrado con tus clientes? Una agencia de viajes que entra a todos mis programas y ve todos mis cursos y hace casi $120,000 al mes. ¿Cuál sería esos 3 primeros pasos para construir una marca personal en redes? Paso número 1. Oscar tiene una de las historias más distintas que han pasado por este podcast, empezando a trabajar desde que tenía 11 años, dejando el colegio a los 15 años para dedicarle su vida al emprendimiento. Y ahora a los 19 siendo un experto en marca personal y negocios digitales. Quédate hasta el final porque no solo te vas a llevar una historia inspiradora, sino el paso a paso de Oscar para que tú también lo hagas. Ahora, si eres emprendedor y estás dando tus primeros pasos, recuerda algo clave: tener todo ordenado desde el día 1. Contabilidad, ventas, inventarios, nómina y facturación, todo en un mismo lugar. Y para lograrlo, una excelente opción es Pymes Plus, el sistema de gestión empresarial desarrollado por SoftPymes. Con Pymes Plus trabajas como una empresa grande. Tienes facturación electrónica, control de inventarios, reportes en tiempo real y todo en la nube, accesible desde cualquier dispositivo. Automatizas tareas tediosas, evitas errores que te cuestan dinero y te concentras en lo que realmente importa: vender, crecer y atender mejor a tus clientes. Gracias a SoftPymes por ayudar a que miles de emprendedores simplifiquen la gestión de sus pymes y hacer más fácil la gestión diaria de pequeños negocios. Si quieres conocer más sobre el sistema y ver cómo puede ayudarte, entra a www.softpymes.com.co. Ahora sí, empecemos. El orden a seguir para la mayoría de las personas es: me gradúo del colegio, escojo la mejor universidad, comienzo a buscar mi primer trabajo y luego llega el éxito. Unos pocos, digamos que dejan la universidad para empezar a trabajar de una vez. Oscar, tú dejaste el colegio a los 15 años para emprender de una vez. ¿Qué estaba pasando en tu vida para tomar esta decisión a los 15 años? Qué buena pregunta, Alejo. Yo creo que es un reto cuando piensas que dejar el colegio no es simplemente iniciar a emprender, sino literalmente quemar los barcos. Yo sentí que era una oportunidad para quemar los barcos. Cuando tenía 15 años, era plena pandemia, estaba probablemente terminando pandemia, y entendí una cosa, y era que si me quedaba ahí, tenía muchos caminos. Si me salía, solo tenía uno: emprender y construir mi propio éxito. Y yo lo veía así. Empecé a emprender muy pequeño y en ese momento me sentía retando al mundo porque en plena pandemia los niños jóvenes estaban digitalizados y los adultos ni por ahí. Y ahí me di cuenta que yo era supremamente valioso para el mercado y tenía que priorizar eso. Cuando estaba en el colegio, de manera remota, era espectacular porque fue como mi momento de introspección, de mucho desarrollo personal profundo. Pero cuando empezaron a volver las clases presenciales, yo dije, oye, voy a perder esta oportunidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir mentoreándome con gente grande, y no estoy dispuesto a hacerlo. Si lo dejo, literalmente tengo que tomarme en serio el camino del emprendedor y priorizar definitivamente los resultados, mover la aguja. Imagínate que cuando dejas el colegio, todo el mundo te termina juzgando de alguna manera y esperando 1000 cosas de ti. Imagínate a mis papás diciéndoles en ese momento: no, perdieron a Oscar, se va a perder en el mundo, va a desenfocarse por completo. Y al contrario, mi única manera de demostrarlo y de hacerlo sostenible era teniendo los mejores hábitos, despertando muy temprano, durmiendo tarde, comiendo bien, trabajando, estudiando, relacionándome. Porque si no lo hacía, iba a ser muy juzgado y eso no lo podía resistir. Dejo el colegio y mi primer reto fue conseguir apalancamiento de personas influyentes, porque yo sabía que ellas me iban a traer justamente oportunidades. Tú me lo dijiste ahorita cuando estábamos hablando antes del podcast.
conectar con estas personas me terminó llevando a un game changer, que fue, en este caso, tu anterior trabajo. Y creo que justamente ese fue mi primer paso. Yo empecé a buscar trabajo de todas las maneras, proponerle a muchas personas, capacitarlas en redes sociales, en creación de contenido, incluso algunas partes de ventas. No era mi fuerte aún, pero lo empecé a hacer. Y de repente llega un mega referente, ganador de premio Emmy, y me dice, hey, quiero que trabajemos juntos. Estaba trabajando junto a la UNAT Florida en un programa en medio de pandemia. Y imagínate que mi mamá el mismo día en la mañana me dijo, hijo, ¿no estás arrepentido de haberte salido? Y yo estaba a punto de decirle, uy, ma, lo dudo un poquito. Quizá fue un error. Pero al contrario, no le dije eso, le dije, no estoy arrepentido, aunque dentro de mí lo dudaba un poco. Y 2 horas después me llaman y me dicen, Oscar, queremos que trabajes con la UNAT Florida capacitando emprendedores latinos en Estados Unidos en un programa remoto. Y yo dije, wow, aquí definitivamente hay una oportunidad. Me lo tomé tan en serio que unos meses después estaba lanzando proyectos inmobiliarios en Ciudad de Panamá. Me fui literalmente con uno de los clientes que se volvió un alumno. Luego me quiso introducir en su proyecto y ahí me di cuenta que el colegio me dio buenas bases, definitivamente, pero me limitó para poder seguir construyendo. Ahora, esta decisión que tomas a los 15 años, hoy tienes 19, ¿cierto? 19. La decisión que tomas de dejar el colegio a los 15 años, igualmente no fue de un día para otro. Me imagino que fueron semanas de estarlo pensando, meses. ¿Cómo se construyó, digamos que todo este contexto para que tomaras esa decisión? O sea, ¿cómo te introdujiste a este tema del emprendimiento, empezar a trabajar? ¿Fue más gracias a videos de YouTube que llegaron a ti por el algoritmo en la pandemia? ¿Fue más por un tema familiar, de ejemplo, de emprendimiento? ¿Cómo fue ese momento inicial en el que descubres como, wow, puedo empezar a hacer cosas desde ya? Yo creo que un emprendedor se hace por hambre. Un emprendedor se hace por hambre. Hambre de dinero, hambre de oportunidades, hambre. Quiere cambiar algo, quiere hacer algo diferente. Y yo desde muy pequeño creo que tuve hambre. Ahí aprendí las bases que cualquier emprendedor necesita de perder el miedo al rechazo, perder la pena, perder esa fricción que tienes muchas veces de poder lanzarte a hacer algo nuevo. Y era porque literalmente yo estaba en un entorno donde veía a mis compañeros, mis amigos y tenían muchas cosas que yo no podía tener. Y en medio de eso, yo las quería. Mi papá siempre me dijo, te la tienes que ganar. Y desde muy pequeño yo empecé a trabajar, empecé a vender literalmente lo que todos vendíamos desde pequeños. Pero siempre tuve una gran mentora allí, que fue mi abuela. Ella me enseñó, oye, no se trata solo de vender y gastarte la plata. Tienes que ahorrar, tienes que ordenar tus finanzas, tienes que planificar tu crecimiento. Y desde muy pequeño ese fue mi primer intento de emprendedor. Sin embargo, por supuesto, se fue haciendo más sofisticado con redes sociales. Porque cuando empecé a emprender ni siquiera lo hacía simplemente porque, no sé, quería dinero, sino, oye, veía youtubers, quería ser youtuber, quería comprarme una cámara, quería comprarme un teléfono. Y buscando 1000 oportunidades, creo que las habilidades se van desarrollando. Mi reto siempre fue probar todo lo que podía para validar qué me gustaba y qué no. Así que en medio de eso yo iba aprendiendo. Oye, aprendí de música, empecé a buscar youtubers de música y resulta que eras malísimo tocando la guitarra, tocando el piano, no me gustaba, que me sentía tan malo haciéndolo y no era un talento, no era un don. Sin embargo, ahí aprendí muchas cosas. Ahí aprendí quizá parte de creación de contenido porque veía cómo ellos lo hacían. Aprendí en configuración de audio porque veía cómo ellos lo hacían. Y fueron formando habilidades en mí que luego me hicieron valioso para emprendimientos mucho más consistentes. Así que el primer punto definitivamente fue YouTube, cursos, pero creo que lo que me hacía querer explorar era el compararme muchas veces con gente que estaba haciendo lo que quería y poder decir, oye, me faltan recursos, me faltan herramientas, me faltan conocimientos. En medio de eso hubo 1001 emprendimientos. O sea, te puedo hablar que emprendí en casi todos los nichos que quieras. Se pusieron de moda los fidget spinners. ¿Recuerdas los fidget spinners? Yo hice una importación de China de fidget spinners donde puse ahí ahorros. El papá de un amigo invirtió y me hizo la importación porque yo no sabía cómo hacerla. Eres importador. Y si importamos la mayor cantidad que había podido llegar a la costa en ese momento, me iba yo
a todos los colegios de Valledupar, mandaba a Santa Marta, mandaba a Barranquilla, a distintas ciudades en Colombia. Y se terminó convirtiendo eso ya no solamente en un vendo fidget spinner que consigo por ahí, sino, oye, importémoslo y construyamos a emprendedores dentro de cada colegio que nos ayuden a revenderlos. Literalmente, creo que el punto de emprender fue, número 1, hambre. Número 2, poder nutrirme con contenido de YouTube. Eso me llevó a compararme. Y número 3, tener buenos mentores a mi alrededor. Siempre fui como alguien que mostraba mucho lo que hacía. Y eso me abría puertas para que otros quisieran ayudarme o enseñarme. Eso de los fidget spinners es mientras aún seguías en el colegio. Seguía en el colegio. Ahora, ¿tú en qué sientes que te falló puntualmente la educación tradicional para que tú tomes la decisión de dejarla y de no tener una complementariedad, de hacer las dos cosas al tiempo? Cada vez que intentaba vender dentro del colegio, adivina qué pasaba. ¿Qué crees? Anotación en una carpeta. Anotación en la carpeta, decomisación de... En lo que vendiera, lo que... Y al final, eso me frustraba muchísimo. Yo decir, ok, mi abuela me enseña a vender, mi papá me enseña a vender, pero aquí me terminan quitando lo que vendo. Qué mal está eso. No me puedo terminar desarrollando. Y al final terminaba pasando algo siempre. Y yo le decía a mi papá, papá, pero eso está mal. No lo voy a seguir haciendo. Y él me decía, no está mal. Yo voy a ir a que te lo devuelvan y lo vas a seguir haciendo. Siempre estuve muy en contra y era una habilidad que él sabía que tenía que desarrollar. Y eso, a pesar de lo que decía el colegio, que es una mentira total, el colegio te decía, no, tú tienes que enfocarte solo en estudiar para que te vaya bien. Yo vendía y estudiaba y me iba muy bien, muy bien. Yo en mi colegio tuve becas, me fue bastante bien cuando estaba estudiando y podía vender mientras lo hacía. Pero ellos me querían poner todo el tiempo y de hecho en algún momento lavaron mi cabeza diciéndome, tú eres un abogado perfecto, tú comunicas bien, puedes terminar trabajando para una gran empresa, defendiendo a una persona, siendo político. Y yo dije, en algún momento en realidad eso es lo que quiero. Y la respuesta fue, no, el colegio definitivamente me falló no formando a ese Oscar que tenía la libertad de elegir a qué quería dedicarse. Y que todo el tiempo estaba encasillando en que tenía que elegir una cosa para toda la vida. Yo no me imaginaba haciendo eso. Yo me imaginaba evolucionando. Yo veía a mis referentes de vida porque siempre tuvimos acceso a redes sociales y eso literalmente te abre la mente, te ayuda a compararte. Compararte fue muy bueno para mí, compararme. Y me terminó dando herramientas para decir, hay algo más detrás de lo que mis profesores, las coordinadoras quieren, que al final podemos aprender o podemos hacer. Había un emprendedor muy grande en términos de YouTube en ese momento, español, Sergio Begueria, que tiene un podcast hoy también. Y Sergio hablaba mucho de algo que se llamaba Más que un estudiante, era como su movimiento. Y cuando yo empecé a ver Más que un estudiante, yo me di cuenta, oye, cada persona que termina haciendo cosas grandes en su vida es más que un estudiante. Estudia definitivamente, pero tiene que construir de manera alterna. ¿Qué estoy construyendo mientras estudio? Si me quedo solo con eso, al final voy a ser uno más de los cientos de millones de alumnos que se gradúan año tras año. Pero si construyo algo más, voy a ser parte de un porcentaje selecto. Escuchándote, obviamente también noto una influencia grandísima de tu papá. Igualmente, A pesar de esta buena influencia, yo creo que él tampoco se imaginaba. que ibas a desertar el colegio a los 15 años. Entonces, ¿cómo fue la reacción de tus papás en ese momento? Imagínate que yo empecé muy emprendedor desde muy joven, sin embargo, ellos veían que me lo tomaba en serio. Tenía una productora audiovisual, trabajamos con SmartFit, trabajamos con marcas grandes. Yo tenía 14 años, pero tenía un socio que tenía 30. Tú cierras negocios que yo me encargo de que esto se resuelva. Yo buscando tutoriales de cómo hacerlo. Me iba muy bien, yo me compraba lo que yo quisiera, hacía lo que yo quería, viajaba cuando yo quería, me iba bien. Y mi papá estaba ahí, mi papá me apoyaba, me cuidaba, por supuesto, como un buen padre, pero me daba siempre ese grado de libertad, de responsabilidad sobre todo. Tú eres responsable de tus decisiones. Yo a los 6 años tuve llaves de mi casa, literalmente como para entrar, salir cuando me llevara un amigo o algo así. Y siempre fue de darme responsabilidad a mi papá. Y él vio en mí siempre esa responsabilidad siendo cada vez más grande. Yo, a diferencia de mis amigos, a los 13 años, mientras todos estaban queriendo, no sé, probar su primer trago, yo estaba diciendo, oye, ¿para qué quiero hacer eso? Hay cosas más importantes y más chéveres. Puedo hacer algo distinto. Eso en algún momento lo haré. Y eso le dio a él mucha confianza de seguirme dando responsabilidad. Seguirme dando responsabilidad. Él no me revisaba que estuviese estudiando. Él sabía que lo iba a hacer. Él no me revisaba mi teléfono. Él sabía que estaba tranquilo. Él
Los castigos eran leves porque él sabía que al final tenía bastante responsabilidad de mis propias acciones. Y hubo algo que en ese punto, cuando ya empecé a construir negocios en serio, mi primer emprendimiento grande y serio fue una joyería. De hecho, vendía pulseras Pandora, importaba y revendía. Y cuando él empezó a ver que me empezó a ir bien, que me lo tomaba en serio, él lo empezó a apoyar mucho más y yo le tuve que siempre mostrar mi proceso. Nunca fue como que lo oculté, me apoyaba porque se lo sabía vender. Creo que eso es importante. Yo nunca le decía, no, quiero hacer plata para gastármela en X cosa. Yo le decía, mira, voy a invertir en esto, mis papás son pastores, importante. Y yo le decía, ok, voy a sacar el diezmo, le mostraba cómo organizaba cada parte, así que se lo vendía bien. Él confiaba en que lo que hacía era rentable, me iba bien y no era con un objetivo de desordenar algo en mi vida. Y cuando yo precisamente le digo, ok, se termina pandemia, tengo que volver a la escuela, yo le digo, mira, esto no me está gustando, me va a frenar mucho tiempo en mi vida, estar allí, porque ya yo tengo algo construido muy importante. Y a pesar de que sonara mal en ese momento, yo dije, probablemente la mayoría de personas que trabajan ahí, ni siquiera que estudian en el colegio, no tienen un negocio que esté haciendo lo que estoy haciendo hoy. Así que no voy a poder aprender ni seguirlo construyendo. Y eso sonaba confrontante, pero yo decía, es que si yo no me la creo, nadie se lo va a creer. Así de simple. Y le empecé a vender a mi papá la idea de que el colegio necesitaba cambiar. Se lo empecé a vender de muchas maneras. Tuvimos discusiones, tuvimos problemas. Incluso me puso un regaño muy fuerte en algún momento. Me dijo, no quiero que sigas viendo ese contenido, que te sigas juntando con esas personas, emprendedores y tal, empresarios que también lo criticaban, el sistema educativo. Me dijo, quiero que te alejes. Yo le dije, no me voy a alejar, voy a seguir yendo. Porque yo sabía que no estaba mal. Él me enseñó los valores que necesitaba de base y los reté. Y él me dijo, ok, pero lo voy a ver contigo y te voy a acompañar. Un día me acompañó, lo vio conmigo, lo incluí en mi proceso en gran medida y se dio cuenta que en realidad ya estaba aprendiendo a vender, a comunicar, a construir negocios y empezó a confiar en mí. Empecé yo a fortalecer esa propuesta de transformar el sistema educativo. Ya yo empezaba a decir, oye, ¿por qué en el sistema educativo no estamos hablando de ventas? Y empecé yo en mis redes sociales a hacer videos hablando de ventas. Empecé yo en mis redes sociales a hacer videos enseñando a la gente a editar videos, que fue como la primera habilidad que yo construí, que empecé a vender. Y empecé a enseñárselo a mis compañeros y se volvieron algunos de mis compañeros editores conmigo, editaban conmigo. Y ahí me di cuenta que habían habilidades complementarias. Cuando yo las desarrollé fuertemente, en ese punto mi papá me dice algo bien importante. Yo le digo, me voy a salir del colegio, es una decisión tomada. Y él me dijo, ¿cómo así que es una decisión tomada? Yo tengo que aprobártelo. Yo le dije, ok, ¿qué necesitas para aprobármelo? Y él me dijo, mira, yo en algún momento lo quise hacer, pero a mí no me apoyaron. Su padre ya no estaba, había muerto. Mi abuela en ese momento estaba llevando toda la carga de la familia y ella sentía que ella nunca pudo estudiar, su hijo tenía que hacerlo. Pero mi papá era un rebelde. Y el hijo le salió rebelde igual. Y él me dice, si tú cumples con estos requisitos, yo te voy a apoyar. Me dice, primero, es pastor de nuevo, quiero que me des un versículo bíblico, una palabra donde Dios te dice que te apoya. Segundo, quiero que me muestres un plan de qué vas a hacer en los próximos 3 años. Y tercero, quiero que me muestres un ahorro con el que puedas sostener tus proyectos y proyectarlos de manera correcta, que no vayas a improvisar. Un ahorro. Ok. Y él esperaba que eso no pasara nunca. Me dice eso, imagínate tú, un lunes y el sábado ya yo tenía todo listo. Yo le llevo y le digo, ok, el versículo, ¿estás listo? Siéntate que te lo voy a explicar todo porque esto va a pasar, está decidido. El versículo en la Biblia dice una historia muy interesante que es la historia de Jonás. Jonás tenía 2 opciones, ir a Nínive o ir a Tarsis. Nínive era una tierra difícil, donde todo el mundo peleaba, donde había escasez, no había alimento. Y en Tarsis era la tierra de ensueño, donde todo el mundo quería ir. Imagínate que Nínive era, no sé, una ciudad muy pesada en el mundo. Irte a Nínive era irte a Palestina. irte a Tarsis, era irte a Silicon Valley, literalmente. Pero estudiando en Harvard y siguiendo todo el proceso tradicional. Y en ese punto Dios me dice literalmente así: Oscar, yo te estoy enviando a Nínive. Es la tierra difícil, nadie quiere ir ahí, te vas a salir del colegio, vas a dejar lo tradicional, lo fácil, pero no te preocupes porque en Nínive va a caer maná del cielo. Yo me voy a encargar de que todo salga bien. Si te vas a Tarsis, voy a tener que regresarte ahí, te va a tener que ir mal en algún momento porque tu camino está ahí en lo difícil, en transformar eso en una tierra productiva. Ok, le explico eso a mi papá, literalmente una historia bíblica. Y él me dice, ok, check. Dios te dice que te vayas a Nínive, que Él te va a apoyar. Punto 1,
te vas a ir a Nínive un año. Si en ese año no te va bien, te tienes que regresar a Tarsis. Así me dijo. Tenía un año, me puso la meta. Bien. Luego el ahorro. Ok. Aquí tengo el ahorro. Esto es lo que he hecho con negocios anteriores. No me lo gasté. No tenía mucho en qué gastar. Era pandemia. Lo mucho que gastaba era que sí, computador, micrófono, cosas así. Pero tenía un buen ahorro para poder mantener mi proyecto de emprendimiento. Y luego el plan de trabajo. Yo le digo, ok, ¿el plan de trabajo cuál es? El camino luego del sistema educativo son las marcas personales. Van a reemplazar los diplomas las marcas personales. El más conocido le va a ganar al mejor. Eso está claro. Él lo sabía también. Porque de tanto que lo había hablado, ya lo había entendido. Se había dado cuenta que el diploma no era suficiente. Que la gente hoy que tenía un diploma no tenía ingresos relevantes en verdad. Quienes tenían ingresos relevantes tenían una marca, un negocio, una empresa detrás. Así que yo le dije, mi camino van a ser las marcas personales. ¿Cómo voy a llegar a eso? Hay varios pasos. Punto 1, hoy tengo una joyería, pero lo primero que voy a hacer es dedicarme a estudiar coaching. Había visto yo un coach en internet y yo dije, este man tiene una marca personal, voy a aprender de él, le voy a pagar. Así que parte del ahorro es para pagarle a él. Luego, cuando empiece a entender coaching, voy a empezar a buscar marcas que estén haciendo cosas profesionales y les voy a ayudar a que coachen en su área en redes sociales. Empiezo yo y le digo, ok, ahí voy a buscar. Y le digo nombres de personas que él conocía que necesitaban ayuda en redes. Yo le digo, ellos van a ser mis primeros clientes. Literalmente eso empecé a hacer. Una vez tuve esos primeros clientes, empecé a documentar el proceso. Y se lo dije, voy a documentar cómo los ayudo. Y lo empecé a grabar en YouTube, en Instagram. En mi Instagram todavía están videos donde los ayudé. Literalmente así de, hoy quiero que me acompañen a grabar a esta empresa en Valledupar. Luego voy a enseñar a otros cómo hacerlo y ese va a ser parte de mi producto. Quiero que la gente me vea como un referente de marcas. Literalmente ese fue el punto de quiebre. ¿Por qué? Porque empecé a enseñarlo y de repente empiezan a llegar oportunidades. El referente que te digo, UNAT Florida. Empiezan a llegar muchos referentes a decirme, Oscar, quiero que enseñen dentro de mis programas, que trabajemos juntos. Y con este referente, que aprovecho para saludarlo, es Antonio Torrealba, gran referente. Estuvo casi 5 años trabajando detrás de su marca en muchas cosas, enseñando como coproductor, como hijoproductor. Luego hablaremos un poco más de eso. Y al final allí terminaron conectando muchas cosas. Yo le dije, una vez empiece a tener alumnos, voy a tener una agencia porque me van a pedir que los ayude y yo no voy a poder solo. Así que me voy a ir a trabajar a una agencia antes de abrir mi propia agencia. Le di el plan, le di el ahorro y le di la palabra. Él me dijo, ok, te apruebo. Al día siguiente me meto yo a mi clase virtual y digo, profesora, muchas gracias por todo lo que me enseñó, pero tomé una decisión, voy a dejar el sistema educativo, me voy a encargar de transformarlo. Todo el mundo, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo así? A las 2 horas me llama la rectora, Oscar, estoy en Inglaterra, me voy a ir a Valledupar a hablar contigo porque esto es una locura lo que estás haciendo. Literalmente así fue. Tuvimos una cita con la rectora en mi colegio y con la rectora no pudo viajar, le cancelaron el vuelo, mandó a su hija. Su hija es una presentadora de televisión muy importante que estaba reemplazando a su madre en algunas cosas mientras ella no estaba. Tuve la cita con la hija y mi papá la llama y le dice, oiga, doctora, yo espero que pueda hablar con él, que lo ayude a reflexionar. Mi papá ya tenía claro que yo tenía todo, pero seguía queriendo que me ayudaran. Llegamos a la cita y la subrectora, la doctora, presentadora de televisión, me dice, cuéntame tu historia. Le cuento y me dice, yo de ti lo hubiese dejado mucho antes. Déjalo ya, confío en ti. Le dice a mi papá, usted tranquilo que le va a dar un año. Si no funciona, él vuelve aquí y yo lo voy a recibir con las puertas abiertas. Pero yo confío en él. Me grabó un video, que yo todavía tengo el video por ahí, donde ella dice, oigan, estoy aquí con Oscar. ¿Ustedes qué opinan de la decisión que acaba de tomar? ¿Va a dejar el colegio? Respondan aquí si ustedes lo apoyan o no. La rectora, la hija de la rectora diciendo eso, man. Mi papá quedó tan decepcionado diciendo como, no, ya te ganaste. Dale, déjalo y prueba. Ponte pilas. Literalmente, porque ella estaba apoyándome, man. Sí. O sea, la rectora apoyándome después de que le había vendido la idea. De nuevo, ventas. Y empieza ahí como esa importancia de, ok, ya quemé los barcos, todo el mundo criticándome, todo el mundo diciéndole a mis papás, estás loco. Mi mamá lloraba diciendo, no puede ser que mis amigas me digan que te voy a perder porque tomaste una decisión loca. Hijo, por favor, piénsalo bien. Y yo, no lo voy a pensar 2 veces, ya está hecho. Quemé los barcos. Me volví un estoico. Ahí tomé como que tantas críticas me hicieron dudar de mí. Sí. Y yo empezaba a buscar, oye, ¿cómo voy a dejar de dudar de mí? Tienes que ser un estoico. Tienes que ser un estoico, tienes que preocuparte por lo que puedes cambiar y lo que no, ni que ni te importe. Y eso empecé a hacer.
¿Por qué en este plan que le estructuraste a tu papá no decidiste cómo potenciar todo este tema de la joyería, que entiendo que era tu negocio más grande en el momento, sino que decides, listo, me voy a enfocar totalmente en coaching, marca personal? Yo me pongo en esa situación y yo digo, me está yendo bien en un tema de joyas, pues simplemente ya tengo un buen ahorro, un buen capital que me sigue entrando. Ahora le voy a dedicar el 100% de mi tiempo a eso, para potenciarlo, exponenciarlo. Porque no tuviste como ese pensamiento en ese Si iba a momento. quemar los barcos, iba a quemar los barcos completos. Esa empresa pudo haber sido un error, pero yo quise perseguir mi sueño y mi proyección de vida. Era una empresa de joyas y yo vendiendo joyas no me sentía bien porque era bastante femenino. De hecho, yo nunca aparecía en esa marca, eran mis amigas quienes aparecían. Yeah. Y yo me sentía muy femenino. Yo dije, ahí no voy a aparecer nunca. Literalmente toda la plata que tenía ahí en inventario, vendí todo, no seguí comprando. Y ese proyecto de la joyería lo vendí a otra joyería. Fue mi capital inicial para poder invertir en el programa de coaching, para poder invertir en anuncios, porque en ese momento empecé otro negocio donde... Que es marketing de afiliados, que es como revender productos de otros. Empecé a hacer eso. Quemé los barcos en este negocio que yo no veía en largo plazo. Y lo empecé a invertir en el que sí veía en el largo plazo. En algún momento eso podía ser una gran empresa, pero no iba a ser mi primera gran empresa. Eso lo tenía muy claro. Es muy claro que tú eres el mejor ejemplo de que se puede empezar a emprender sin plata, sin alto Sin capital, ¿no? plata. O sea, hoy en día estamos en una época de tanta startup, venture capital, que si tú no vas a ir a levantar $1 millón en una ronda, pues ni pienses en emprender porque ¿para qué? Tú eres el ejemplo de lo contrario. Entonces, la persona ya sea joven o no, pero tú qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a emprender sin capital. La plata está hecha, hay que buscarla. Eso es una frase que todo el tiempo escuché en mi niñez, porque era muy tradicional de la costa norte colombiana. Y yo entendía que eso era cierto. Yo era un niño, nadie me iba a dar financiamiento en gran medida, así que yo tenía que empezar en pequeño. Hay varias maneras de apalancarte. Una es la financiera con plata, pero hay muchas otras. Yo me puedo apalancar de autoridad de otras personas, que de hecho es algo que hice en gran medida, Yo agarrar a alguien famoso, por ejemplo, y ayudarlo. Su fama, su reconocimiento era plata. A pesar de que no había capital monetario, había influencia. Y empecé a buscar cuáles eran recursos que podía usar desde el inicio para poder construir mi primer capital. Muchos recursos. el primero que usé fueron las relaciones. Número 1. Si tú no tienes plata, puedes construir relaciones. Y es algo que a mí me retó mucho y me empezó a apasionar. Yo me volví un apasionado por las relaciones, por decir, oye, ¿cómo puedo llegar a esta persona que tiene una oportunidad que yo puedo aprovechar? Y empecé a conectar personas, a hacer amigos, a invitar café. Yo siendo un niño, me aproveché de ser un niño. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería hablar con el niño que le hablaba de negocios, de redes sociales. ¿Y cómo es que este niño está hablando de eso? Yo lo aprovechaba y yo sabía que era un recurso. Tanto así que al principio se me dificultaba encontrar plata y que me financiaran lo que yo quería, mis proyectos. Así que yo tuve que empezar a construirla proyecto a proyecto, reto a reto, ayuda a ayuda. Sin tener pena de nada, sin sentir que un rechazo me iba a frenar, sin sentir que quizá tenía que hacerlo de la manera más pragmática y formal posible. No, yo lo iba a hacer de la manera que tocara, no me importaba si tocara vender, si tocara hacer lo que sea. En medio de eso, en medio de la creación de relaciones, hay una habilidad bien importante que es la comunicación. Repito, mis papás siempre estuvieron dentro de una iglesia. Imagínate un niño dentro de una iglesia vendiendo. Oye, sabía vender, luego me ponen a comunicar. A los 10 años tuve mi primera prédica, un auditorio, 300 personas. Y literalmente me estuve ahí durante 2 servicios, que eran como dos sesiones, de 1 hora cada una, yo dando una prédica a mis 10 años. Entendí que debía comunicar. Y la gente me empezó a ver. Y en medio de eso, yo no tenía plata. Yo estaba aprovechando mis relaciones. Mi papá me estaba usando en gran medida para potenciar mi talento. Y en medio de todo ese paso a paso, tuve que mejorar mis habilidades comunicativas. Me meto yo a un curso de oratoria. Y el mentor del curso, mi papá me mete porque tenía que aprender más de oratoria y tal. Si estaba comunicando, ya era mi sueño. Yo decía, quiero ser un orador, un conferencista. Me mete al curso. Y el mentor del curso era un director de programas de RCN. Imagínate. Era un curso que en realidad no fue muy caro. Era un tipo que le apasionaba el arte, Le apasionaba enseñar y yo iba al curso todas las tardes.
Él me dice, oye, Oscar, ¿por qué no te metes a actuar en una novela? Yo te hago el casting. ¿Cuánto me van a pagar? Yo pregunté de entrada, ¿cuánto me van a pagar? No, te van a pagar bien. Te van a pagar como 7 millones en ese momento. Tenía yo como 11 años, man. No, Yo digo, no, esto me va a servir 100%. Yo algo hago con esa plata. Literalmente fue relaciones y luego recursos. Hago el casting y adivina. Me meten al casting. Aparezco yo en mi primera novela. Hoy he hecho varias. Mi primera novela en RCN. O Caracol, no recuerdo la primera en ese momento, que era Los Morales. Era una novela de vallenato. Okay. Era lo más fácil que podía llegar. Me meten a la novela, me pagan mi plata. Man, ahí me compré mi primer teléfono, ahí me compré micrófonos, ahí me compré un montón de cosas y me empecé a grabar yo siendo youtuber. Y una cosa me terminó llevando a la otra. Relaciones, luego plata. Recuerda eso. Empecé yo a grabarme, ya invertí en mis herramientas. Y la plata, hay que hacer más plata con ella. Así que con mi teléfono, no era simplemente para grabarme a mí y esperar a que algo pasara, sino que yo me iba, todos los amigos de mi papá, toda la gente de la iglesia, yo le decía, oye, tienes un negocio, necesitas que te grabe, que te tome fotos, que la suba a Instagram, yo voy y te lo hago, te cobro 20,000 pesos el día. Yo me iba y le cobraba 20,000 pesos el día y el celular se terminó volviendo mi herramienta de trabajo. No necesitas plata, no necesitas una super oportunidad, necesitas estar todo el día buscando oportunidades, haciendo relaciones, aportando valor y aprendiendo. Si tú estás haciendo eso, tarde o temprano llegan buenas relaciones y te van a abrir puertas en muchas oportunidades. Y eso termina siendo tu primer capital. Cuando tienes ese primer capital, Tienes luego que empezar a crear negocios y empresas reales. pero ese es el primer paso. En tu caso en específico mencionas, y logro entender por qué, que el hecho de ser un niño muchas veces te benefició de la curiosidad de, uy, Claro. quiero ver qué me tiene que decir este pelado, pero en alguna ocasión te jugó en contra de, uy, viene un pelado a venirme a enseñar, pero el que va a saber cómo fue eso, cómo lo manejabas. Claro, me pasaba mucho y con el tiempo me fue pasando más porque cada vez yo me lo quería tomar más en serio y la gente no me tomaba más en serio a pesar de que yo sentía que sabía más. Me hacían falta muchas cosas. Y tuve varias estrategias para eso. Pero primero, si tú tienes niños, si tú tienes, y quiero que esto quede en el podcast, si tú tienes niños, hijos o tú eres alguien joven que está viendo esto, oye, empieza a crear contenido ya porque la marca personal es el futuro y nadie es más viral hoy que un niño que enseña en redes sociales. Yo no sé si han visto este niño que aparece diciendo, hola, hoy voy a comerme la comida más sana que se puede comer alguien y tiene como 200,000 seguidores y es un niño de Medellín, creo que tiene como 13 años. Sí. Es un niño, vas a ser viral. Es muy fácil. Y si tú como papá sabes que tu hijo tiene potencial, apóyalo al 100% porque si no lo empieza a hacer ahora, luego va a ser más difícil. Así de simple. Luego, Entendiendo, listo. Era un niño, la gente me tomaba en serio a veces, me quería ayudar, pero otras veces no tanto. ¿Qué empecé a hacer? Mira, yo empezó a irme bien con esto que te dije de que me compré el teléfono y empecé a grabar, pero no le llegaba a marcas grandes. Porque ningún gerente se sentaba conmigo a hablar. Eran simplemente amigos y emprendedores que conocía que me pedían ayuda. ¿Cómo llegaba yo a marcas grandes? ¿Cómo podía hacer? La gente que creía en mí sí se sentaba conmigo. De eso yo aprendía. Y un día me dijo, oye, pero asóciate con Chide, que era un amigo en ese momento. Literalmente me dijo así, asóciate con él. Él es camarógrafo, y tú no tienes que ir a grabar, tú solo editas. El tipo tenía 30 años. Yo le dije, man, esto es lo que vamos a hacer. Voy a ir un poquito atrás para que tengas contexto. De nuevo, en la iglesia, importante, punto de gran desarrollo en mi vida, aprendí y ahí fue como el punto donde más grababa y más editaba videos. Yo ayudaba a mi papá, a los pastores a grabar todo y a editarlo. Y había de repente un tipo muy grande en términos de producción audiovisual, tiene una de las productoras más grandes de la costa probablemente, y él empezó a ayudar en la iglesia en ciertas cosas. Y yo dije, man, soy tu asistente. Hago lo que tú quieras, te voy a ayudar en todo. Me enseñó muchas cosas de edición. Él era bueno produciendo, grabando. Y él me enseñaba todo lo que yo necesitaba para ayudarlo siendo su asistente de edición. Y en medio de eso él tenía un camarógrafo que no usaba mucho. Trabajaba medio tiempo. Así que yo le digo a él me empieza a mentorear y me empieza a enseñar mucho. Yo veía que todo el mundo que trabajaba como en videos como que resolvía su día, pero no tenía capital, no tenía plata, no tenía empresa. Yo decía, no me importa. Me gusta, pero no me voy a quedar ahí. Pero de repente yo vi a este man que sí tenía empresa, que trabajaba con gente muy grande, que tenía capital, tenía cosas grandes. Y en ese momento yo digo, este va a ser mi mentor, voy a trabajar gratis para ti.
y me empieza a mentorear. Oscar, si tú sabes editar, pero eres un niño, man, no te van a tomar en serio. O sea, no esperes que escribirle a la gente y que te responda. Pero si lo hace alguien serio, sí lo va a hacer, sí va a pasar. Así que yo le digo a este Chide, el camarógrafo que trabaja medio tiempo, hey, yo te monto todas las propuestas, te consigo las citas como si fuera tú, y tú vas y atiendes las citas y atiendes al cliente y cierras la venta. Eso empezamos a hacer. Yo no podía dar la cara, nadie me iba a tomar en serio, pero yo estaba detrás de cámaras en mi computadora editando todo. Ve tú, cierra el negocio, esto es lo que vas a hacer para cerrar. Le mandaba un video de cómo cerrar una venta, una propuesta que yo diseñaba en Canva o en Illustrator, creo, en ese momento. Y terminábamos cerrando negocios grandes. O sea, te lo digo, nos volvimos productores de contenido para gimnasios en ese momento. Y trabajamos primero con gimnasios pequeños que nos pagaban mensualmente 1 millón, 2 millones. Pero luego empezamos a trabajar en campañas con gimnasios grandes. O sea, llegamos a trabajar con SmartFit en ese momento y fue una locura. Como que yo estaba trabajando con SmartFit y me estaban pagando mensualmente para invertir en lo que yo quisiera. Pero literal fue apalancamiento. Esa es una palabra que aprendí de una persona. Un día me habló de ella. Oye, la gente exitosa siempre es palanca. Si tú tienes una palanca lo suficientemente grande, puedes mover lo que sea. Y ahí entendí que necesitaba buscar la manera siempre. Así que ese fue mi primer recurso. Y luego, cuando Chide ya no estaba, se fue a España a vivir. Yo dije, tengo que empezar a cerrar. Ya estaba un poquito más grande y literalmente lo que empecé a hacer fue ponerme camisas de mi papá, pantalones de mi papá y zapatos de mi papá. Y me tenía que ver viejo. Y yo llegaba a cerrar negocios que yo escribía. Nunca nadie sabía mi edad y nunca le decía a nadie mi edad. Probablemente lo sospechaban, pero con seriedad y con argumentos terminaban cerrando los negocios. Increíble. Yo siempre he pensado algo, digamos, desde que empecé mi vida laboral, y es que yo antes sí tenía como mucho este gen emprendedor o esta mentalidad, y ahora mientras más trabajo y veo a mis jefes, a CEOs, a gerentes, y el estrés que ellos llevan, las vainas que les toca resolver, cómo funciona la vida real, digo, pucha, yo a los 18 no tenía ni idea de cómo era la vida real, de cómo funciona el mundo, de cuáles son los incentivos de las personas, cómo se mueve el dinero, cómo funciona un banco, cómo hacer mercado, lo que sea. Eso aún lo estoy descifrando, ¿cierto? Entonces, si yo estoy seguro que a los 18 me hubiera estrellado durísimo de tomar una decisión así, tú a los 15 años, ¿cómo fue ese choque con la vida real de ahora sí emprender, de tomarme esto más en serio? O sea, ¿qué paredes te fuiste encontrando, cosas que pensabas que no eran tan así? Qué buen punto. Y yo creo que a mí siempre me gustaron los problemas. Número uno, siempre me gustó ser alguien que resolvía. Ser alguien que le dabas problemas, les dabas dolores y te los terminaba resolviendo. Y no me pasó a los 18, me pasó mucho antes. Literalmente cuando yo tuve 15 años todos me decían, tú eres el hombre de la casa por una razón. Mi papá afrontó un proceso muy difícil en su vida, muy complejo, donde no podía trabajar, no podía ejercer su profesión, no podía generar dinero de ninguna manera. Y mi mamá empezó a mantener la casa en ese momento con un único trabajo que era muy complejo. Y algo que para mí fue muy difícil y creo que me transformó por completo fue darme cuenta que tuve que ser muy adulto joven y muy pequeño. O sea, para los que mucho fue como un proceso de niñez, a mí me tocó darme cuenta que habían problemas muy serios en la vida que si tú no te tomabas personales no ibas a poder resolver. Imagínate, mi papá estaba en un momento en el que no podía trabajar, no podía aportar recursos y no podía ni siquiera apoyar muchas cosas de la familia por un tema que en ese momento estaba afrontando muy fuerte. Luego, mi abuela, la que te dije que me enseñó tanto, empieza a padecer una condición de principios de Alzheimer y demencia senil. Y mi mamá todo el día trabajando porque no tenía suficiente capacidad para poder sostener a la familia. Y yo dije, o me hago un hombre y trabajo y resuelvo y apoyo a mi mamá y resuelvo los problemas con mi abuela y apoyo a mi hermana mientras ella está trabajando, mientras ella está estudiando, o me quedo aquí como un niño
y me hago una víctima más y pierdo todo el proceso. Y ahí yo dije, tengo que ser un hombre y me dediqué a trabajar, a literalmente sentarme con mi mamá a decir qué problemas tenemos hoy y que ella me dijera, debemos esto, nos hace falta esto, tenemos un problema aquí, tenemos un problema allá. Y yo decir, ok, yo te voy a ayudar a resolverlos. Y uno a uno los problemas se resolvieron. Deudas que mi papá en algún momento, por lo que estaba pasando, no podía pagar. Y que yo tuve que cubrir con trabajo y me hizo sentir orgulloso. Pero al final fue lo que él me enseñó desde muy pequeño. Me enseñó a ser responsable. Me enseñó a ser ordenado. Me enseñó a resolver los problemas que la vida me trajera. Y cuando yo quise ser un emprendedor, yo me di cuenta que lo bonito de emprender era el proceso y eran los problemas. Y en ese momento, cuando empecé a tomarme las cosas en serio, pasaron muchas cosas buenas, muchas malas, pero creo que cuando tú empiezas a resolver problemas, te tomas las cosas en serio, las cosas se disponen a tu favor. Así de simple. Y si lo estás haciendo con valores y ética, Dios te va a ayudar y Dios va a estar a tu lado siempre. Abrí mi primera oficina como agencia de marketing. Luego de un tiempo, empezaron a pasar 1000 problemas. Empleados que no trabajaban, clientes que eran problemáticos, 1000 problemas. Lo que pasa en una agencia, lo que pasa en cualquier empresa. Y yo me di cuenta que eso me apasionaba quedarme ahí hasta tarde pagándole a un mentor para que me ayudara a resolver los problemas. Llamando a un amigo y diciéndole, hey, necesito ayuda en esto, necesito un empleado que haga esto, lo tienes, lo tengo, te lo paso. Y eso me apasionaba. Y habían días en que me sentía solo y lo recuerdo perfectamente. O sea, yo estaba muy pequeño en ese momento y me sentaba literalmente hice una oficina, ni siquiera para atender clientes, hice una oficina para sentarme solo a aterrizar lo que quería, pero muchas veces aterrizar lo que quería era sentarme en un mueble a llorar y a sentir que no era suficiente y que yo no podía con mi propósito. Pero algo que hice fue siempre rodearme de personas que creyeran en mí. Y mientras yo estaba mal, triste, pensando que no podía, llamaba a un amigo que fue una de las primeras personas que me enseñó de liderazgo y esto. Él vivía en Estados Unidos y yo estaba aquí en Colombia y yo lo llamaba y le decía, man, estoy llorando, me siento triste, me siento mal. Y él me decía, ¿por qué sientes eso? Y me empezaba a hacer todo el coaching que yo en algún momento aprendí. Y él era mi propio coach. Y te lo juro que esa llamada pasaba una vez a la semana en ese periodo tan difícil. Y creo que resolver problemas es algo que un emprendedor necesita aprender. Necesita no tomarse personal y entender que eso es parte del negocio. Número 1. Cuando tú entiendes eso y separas las cosas, ahí los problemas se resuelven y tú duermes tranquilo y vives tranquilo. Hoy es algo que he tenido problemas mucho más grandes que en ese momento. Pero eso no me quita el sueño. ¿Por qué? Porque no me lo tomo personal. Es parte del negocio, es parte de mi proceso. Y tengo equipo, tengo recursos, tengo capacidad para resolverlo, que al final es lo que necesita cualquier emprendedor para poder seguir creciendo. Y una vez que ya estás en este camino de emprendimiento, tú alcanzas a identificar la habilidad más importante que te ayudó a exponenciar todos los resultados de este proceso. Ventas. Yo creo que cuando tú aprendes a vender, tú nunca más vas a tener hambre y vas a tener... muchas limitantes se van de tu camino, así de simple. ¿Por qué? Porque vender no es solamente, oye, tengo este vaso, te lo vendo por 5,000 pesos, sino vender es, Alejo, invítame al podcast y quiero que me invites porque te va a servir para esto. ¿Y qué termina pasando? Alejo y Oscar estar en un podcast. Vender te abre puertas. Vender hace que tú mismo te veas en el espejo todos los días y digas, tengo potencial, puedo hacerlo y me estoy vendiendo a mí mismo en el espejo todos los días. Creo que vender me cambió la vida por completo cuando lo empecé a ver como mi mejor recurso y mi mejor habilidad. Porque cuando no estaba motivado, yo tenía que venderme que tenía fuerza y que estaba motivado. Literalmente uno de mis mantras para venderme a mí mismo era soy alto, guapo, fuerte y las mujeres me aman. Imagínate esa vaina, loco. O sea, yo tenía que venderme todos los días. Soy alto, guapo, fuerte y las mujeres me aman. Hoy mi equipo de ventas repite eso todos los días y es su mantra. Y creo que al final es ventas, número 1. Tu padre, tu papá, tu mamá dudaba de que te salieras del colegio. Te voy a vender la idea de la mejor manera y te lo voy a vender como un proyecto de vida para ventas. Un tipo emprendedor muy joven que de repente llegaba a proponerte algo para tu empresa, gigante de ganadería, de desarrollo inmobiliario, y llegaba un niño de 15 años a decirte, oye, quiero trabajar contigo, y le terminabas comprando, eran ventas. Así que yo creo que si algo transformó por completo mi vida fueron las ventas. Y luego me di cuenta que había una habilidad
que yo podía usar trabajando remoto, conociendo gente, viajando y podía financiar muchos proyectos, que fue el closing de ventas, cierre de ventas remoto. Eso yo creo que fue la habilidad con la que más dinero hice como freelance, como sin una empresa, sino directamente yo como operador. Cerrar ventas fue La habilidad que financió muchas cosas. Por ejemplo, que me mudara de ciudad, que me independizara a mis 16 años, que hoy viva en el apartamento de mis sueños, que hoy pueda viajar a donde quiera. Fueron las ventas. Y el closing de ventas fue como ese game changer justamente de, oye, esto va a financiar lo que luego vas a seguir haciendo. Y más allá de emprender, creo que la habilidad más importante que una persona puede tener en su vida es ventas. Total. Ahora ya más en lo que trabajas actualmente y bueno, un poco de lo que hablas en este libro. La ciencia de una master brand. Sí, que ahorita te pido la firmita. Hablemos de todo este tema de marcas personales. Entonces, ¿tú cómo definirías una marca personal? Yo creo que todo el mundo tiene una marca personal. Todos. Tú tienes una marca personal, estés en redes sociales o no. La marca personal es, dice Jeff Bezos, lo que la gente dice de ti cuando no estás, número 1. Yo lo puedo definir un poco más general diciendo la marca personal es tu personalidad, tus creencias y tu propósito, tu visión. Creo que eso es una marca personal. Y estés en redes sociales o no, tienes una. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que está aquí tiene una marca personal. De repente el experto en cámara no tiene redes sociales, pero tiene una marca personal donde Alejo puede contactarlo y poder llamarlo. Ahora, ¿qué hace una gran marca personal? Un gran propósito, número 1. Una gran capacidad de ser reconocido, un gran posicionamiento, número 2. una marca personal más conocida. Le va a ganar una marca personal quizá más entrenada, en gran medida. Va a ser más rentable financieramente. Y creo que una gran marca personal la terminan haciendo sus relaciones. Una marca personal que se sabe vender termina teniendo un gran propósito, un gran posicionamiento y muy buenas relaciones. ¿Y cualquier persona hoy en día puede digitalizar esa marca personal? Ese es el punto importante, Alejo, y yo creo que es lo que la mayoría de gente no está haciendo. ¿Cuántas personas conocemos hoy que construyan una marca en redes? Muy pocas, o sea, son escasas. Parecen muchas porque las redes están abundantes de personas, pero somos 8.000 millones de personas en el mundo y probablemente el 90% estén en redes sociales. Sin embargo, son consumidores, no creadores. Las redes sociales hoy están diseñadas para consumidores y los creadores son muy pocos. Sí. De hecho, siempre que me da un poco el impostor con este podcast de hoy en día hay muchos podcasts, ¿cierto? Y no, es que ya hay muchos, está saturado, ay, este no crece, Dios mío, ¿qué hago? Ya hay demasiados. Sí. Y digo, bueno, en este momento estoy en un Transmilenio. ¿Cuántas personas en este Transmilenio tienen un podcast? Total. Estoy seguro que ingenieros industriales como yo deben haber unos 10. Que economistas pueden haber unos 8. ¿Cuánta gente en verdad está mostrando su trabajo en redes sociales? Total. Sí, como tú dices, cuando uno se mete a Instagram, marica, ya todo el mundo está ahí. Pero es que ese no es el mundo real. Sal a un parque, ve a un estadio. ¿Cuánta gente está trabajando en redes sociales? Total. Y es una mina de oro que aún se puede explotar al 100%. Y es el momento de explotarlo. Es el momento de explotarlo por una razón. El futuro de las redes sociales definitivamente va a estar dirigido por inteligencia artificial, número 1. Es decir, los creadores que hoy construyan marca van a poder sostenerse en el mercado de la inteligencia artificial. Los que no, no van a poder, por muchas razones. Número 1, un profesional, un experto en algo que construye una marca personal y se hace reconocido, hoy puede tener 1 millón de clientes perfectamente. Hace unos años no. Hace unos años no cualquier persona podía tener 1 millón de clientes. ¿Por qué? Porque necesitabas logística de entrega, de distribución, de operatividad, fulfillment, 1000 cosas. Hoy, un profesional que enseña algo en internet puede tener 1 millón de alumnos y es totalmente posible. ¿Qué sucede? La gente conocida, la gente con marca va a terminar usando la inteligencia artificial para entregar servicio y contratando empleados que no tengan marca para poder contratar servicio. Hay algo importante en los negocios y son las barreras de entrada. Crear una marca personal, imagínate que hoy tiene una barrera de entrada baja. Hoy simplemente agarras tu celular y un TikTok se puede hacer viral y puedes empezar a competir con el podcast más grande del mundo perfectamente. Si tu
TikTok tiene 3 videos virales, prepárate para empezar a competir con las grandes ligas. Así de simple. Pero, ¿qué termina pasando en el tiempo? Imagínate que Instagram hacía lo mismo hace un tiempo. Viralizar era mucho más fácil. Tú con una foto viralizabas. Hoy tienes que pensar en un buen guión, un buen contenido, buen gancho, 1000 cosas. La barrera de entrada va subiendo. Y la inteligencia artificial hace que la barrera suba más. ¿Por qué? Porque hoy un video viral que hace Alejo ya no solamente aparece en español, sino que Instagram hace una semana habilitó que todos tus videos pueden aparecer en inglés, traducidos en automático, con tu voz, tu mismo tono y absolutamente todo. ¿Qué termina pasando? Si Alejo ya tiene equipo, si Alejo ya tiene estructura de buenos ganchos, si Alejo sabe comunicar, prepárate porque Alejo ya no solamente le va a llegar a 100 millones de personas, sino probablemente a 800 millones de personas. Es un game changer. ¿Qué termina sucediendo? Y el mercado está hecho para que en los próximos 10 años las marcas personales que se queden con los clientes sean las marcas personales que empezaron hoy a construir. Porque viralizar va a ser más difícil, viralizar va a ser mucho más caro y vas a necesitar invertir muchísimo más en tu marca para que la gente te escuche. Porque Alejo hoy puede hablar en redes sociales tanto como él grabe, pero probablemente En unos meses, Alejo puede hablar en redes sociales tanto como su público se lo pida. simplemente con una buena inteligencia artificial. Oye, Alejo, ¿y cómo vas a atender a todos esos clientes que te llegan? Con un agente de inteligencia artificial y probablemente los 450,000 ingenieros que se gradúan al año que terminen siendo tus empleados. ¿Por qué? Porque hay demanda y hay oferta. Así de simple. Y entonces, ¿qué va a pasar con todas estas personas que tienen una marca personal pero que no la están digitalizando, que no están apareciendo en las redes sociales? Van a terminar siendo empleados de Alejo. Así de simple. Simple como eso. Así de simple. Van a terminar siendo empleadas, van a terminar siendo reemplazadas en el mercado. O, importante, hay personas que van a estar digitalizando habilidades que hoy no son viables, que hoy no son atractivas. Imagínate, no sé, te puedo hablar de un community manager, por ejemplo. Todo el mundo decía que un community manager era una super habilidad hace 5 años. Prepárate, ese es el futuro de las redes. Si tú hoy hablas solo de community management en redes, oye, vas a ser reemplazado, así de simple, a pesar de que es una habilidad digital. Pero eso hoy lo hace una inteligencia artificial, programas contenido y listo. Hoy necesitas otras habilidades. No sé, te puedo hablar de profesionales que van a terminar siendo reemplazados. Te puedo hablar de A ver, dime algún profesional que pueda ser reemplazado. ¿Qué crees tú? El copywriter. el copywriter, por ejemplo. Termina siendo reemplazado por inteligencia artificial. Entonces hoy no solamente posicionar tu habilidad, sino anicharte. Importante. ¿Qué pasa con los que no se digitalicen? Mueren y son empleados por alguien más. Así de simple. ¿Qué pasa con los que se digitalicen con una habilidad Muy genérica. nunca van a destacar? Si tú eres abogado y hablas de todo el ámbito del derecho, nunca vas a destacar. Pero si en cambio tú eres abogado y hablas en tus redes sociales únicamente de una temática que apunte a un nicho en específico, prepárate porque vas a tener una fuerza en el mercado, una audiencia que quiera aprender de ti. El futuro de las marcas personales no es simplemente crear contenido, es anicharse. El mercado hoy tiene tantos expertos que puede darse el lujo de hablar de manera puntual de cada cosa. Hoy hay muchos podcasts. Pero ¿cuántos podcasts hablan de emprendimiento y ventas de jóvenes latinoamericanos? Muchos menos. Anicharte hace que tengas un segmento en el mercado y que la gente encuentre valor en ti. Si yo soy un profesional, un especialista en algo y quiero entrar en el mercado digital, Lo primero que yo hago es hacerme 4 preguntas. 4 preguntas. Esto lo hago con cualquier profesional que quiera hacerlo. Número 1, ¿en qué soy bueno? Número 1, ¿en qué soy bueno? Oye, yo soy bueno y puedo hacer una lista de 5 cosas. Soy bueno en derecho penal, soy bueno en ventas y soy bueno en X cosa. Hago una lista. Luego de eso, ¿a quién puedo ayudar? Hago una lista de 4 o 5 personas que puedo ayudar, ¿ok? Luego, ¿a cuál de esas personas puedo ayudarles a dar un resultado realmente atractivo, valioso y trascendente? Y probablemente selecciona 2 o 3 que son con quienes he tenido experiencia. Y en ese punto yo termino encontrando, número 1, una habilidad fuerte en mi campo. Y número 2, un nicho al que le puedo vender. Y termino con una pregunta. ¿Quién de ese nicho puede pagarme lo que yo cobro? Y ese termina siendo mi público objetivo al que yo termino aportándole un montón de valor. Anicharte hace una cosa y es darle soluciones puntuales a tu público. Hoy las soluciones genéricas no funcionan porque yo puedo entrar a ChatGPT y preguntarle algo genérico y me lo va a responder. Pero si yo quiero saber la experiencia de Alejo, de cómo conecta con ciertas personas, yo se lo voy a preguntar a Alejo. Y es un especialista en eso y está nichado en eso. Así que yo diría que
Anicharse es la clave en el mercado actual y es lo que cualquier profesional debe hacer. Nunca vas a viralizar ni vas a enganchar con tu audiencia si le hablas a todo el mundo. Necesitas tener un enemigo, número uno. Un enemigo, Oscar, ¿cómo que un enemigo? Piensa que somos literalmente héroes, ¿ok? En el storytelling, en la marca personal, tú eres un héroe y tienes que venderlo así siempre. Y un héroe siempre tiene un villano y siempre tiene un superpoder. Tú necesitas un villano. Encuentra tu villano. ¿Cuál es tu villano? Oye, la gente no sabe suficiente de emprendimiento en Colombia. Voy a crear un podcast. ¡Pam! ¿Y cuál es tu superpoder? Mi superpoder es hacer sencillas las ideas complejas, por ejemplo. Entonces yo siento a la gente en mi podcast y les hago simples las ideas complejas. El villano, la gente no sabe de emprendimiento en Colombia. El Superpoder es simplificar las ideas. bien, terminas haciendo algo muy grande y con un propósito detrás. Hay una persona bien importante en mi vida que es un mentor y él una vez me dijo, Oscar, toda marca necesita una emoción. Si tú no tienes una emoción, yo no me voy a sentir invitado a hacer algo. ¿Ok? Yo necesito que tu marca me invite a hacer algo. Y tú piensas en mi marca y yo te puedo hablar. Digitalizo negocios y quiero transformar el sistema educativo. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Vente conmigo. ¿Quieres transformar el sistema educativo? Vente conmigo. Es una emoción, una invitación a algo. ¿Se entiende? Luego de eso, cuando tienes tu villano y tu superpoder claro, en ese momento creas una comunidad. Toda la gente que tenga tu mismo enemigo va a querer tu misma solución. Así de simple. ¿Por qué los políticos tienen una comunidad tan fuerte? Porque tienen un villano y un enemigo claro. Y dicen que tienen un gran superpoder. Las grandes marcas personales tienen eso en común. Así que yo creo que es ese conjunto de cosas. Un buen nicho, un buen mecanismo, número uno, un villano y un superpoder. Suena muy chévere cuando hablas de, wow, potenciar los clientes potenciales que puedes tener, el alcance, en nicharse. Ahora, hablemos de resultados. Tú, en tu experiencia, en tu trabajo, ¿qué tipo de resultados has logrado con tus clientes en sus marcas personales, en términos de ingresos, si se puede? Bien, mira, mi resultado más grande fue justamente cuando te dije que empecé a trabajar con alguien donde yo era uno de sus mentores dentro de una universidad. De hecho, Oscar, fuiste mentor de una universidad. Sin haberte graduado de una universidad, fui mentor de una universidad. Sin haberte graduado del colegio. Sin haberte graduado del colegio. Hoy en día sigo dando clases en universidades en Colombia. Sigo dando clases presenciales y virtuales. Hoy doy clases en una materia de ingeniería industrial y doy clases allí, imagínate, de mercadeo, de mecanismos de ventas, de creación de equipos. Les hablo de habilidades del mundo actual y es súper chévere. Porque al final hay universidades, y no por eso las critico a todas, sino simplemente algunos formatos que entienden que no es una competencia, que al final es un complemento, que la digitalización es un complemento, punto uno. Pero en este momento, si tú me preguntas cuáles son los resultados más grandes que has generado, yo te lo puedo dividir justamente en 3 categorías. Número 1, a mis alumnos. Mis alumnos aprenden hoy cómo construir una marca en Internet, cómo hacerla rentable y cómo construir un equipo. Número 1. Oscar, ¿y en qué medida tus alumnos han logrado eso? ¿O en qué medida las personas que aprenden de ti terminan construyendo equipos, marcas en Internet? Hoy he tenido alumnos que están en el nicho que quieras, porque al final hay programas de todo tipo. Desde un doctor que enseña de bienestar y hoy tiene 1.3 millones de seguidores en redes sociales. Un médico cartagenero que se dio cuenta que la medicina pagaba muy poco en Colombia y se dedicó Fue a enseñar de finanzas porque organizaba bien sus finanzas. Hoy tiene 260,000 seguidores. y tiene un producto de reparación de crédito. Te puedo hablar luego de una agencia de viajes que entra a todos mis programas y ve todos mis cursos, a todas mis clases. Y ella empezó siendo una asesora de viajes en una plataforma muy reconocida. Y una vez entró a una clase, empezó a emprender, a construir su marca. Primero vendía tapabocas, luego construyó una agencia de viajes. Y la tipa pasó de ser una marca que simplemente vendía viajes uno a uno con algunos anuncios en redes sociales a ser una marca que hoy tiene casi 80,000 seguidores y hace casi $120,000 al mes sin que yo esté dentro de sus negocios. Simplemente dándoles consultoría. He estado dentro de negocios como el que te hablé antes, del cual soy socio como director comercial. Es mi trabajo, además de ser socio. Y es un negocio que vende capacitaciones sobre negocios y redes sociales y hace 1.4 millones de dólares al año. He estado en proyectos inmobiliarios con desarrolladores inmobiliarios y agentes, realtors, que pueden vender
12 propiedades, 13 propiedades al mes. Hoy estoy trabajando de la mano con un desarrollador inmobiliario argentino, de hecho, que vende 13 propiedades al mes solo con contenido viral en redes sociales. Es absurdo, es una locura. Pero los resultados al final tienen que ver con reconocimiento. Si la gente te reconoce, va a llegar y te van a llegar oportunidades todo el tiempo. Alejo me lo decía, oye, la gente me reconoce y eso me abre puertas. Es así. Luego de reconocimiento te van a terminar llegando clientes potenciales, tal cual. Lo que te dije, al final la gente te propone oportunidades y por último te van a terminar llegando clientes. Y eso al final es un conjunto de varias cosas que se puede lograr con marca personal, sistemas comerciales y cierre consultivo. 3 aspectos, 3 características que cualquier marca necesita para trascender en el mercado. Listo. Ya al que está escuchando se lo vendiste. Dice, bueno, a partir de mañana, Oscar, quiero empezar a construir digitalmente mi marca personal. ¿Cuál sería esos 3 primeros pasos para construir una marca personal en redes? 3 primeros pasos para construir una marca personal en redes. Yo creo que paso número 1, enamórate de un problema. Paso número 1, enamórate de un problema. Si tú sabes que hay un problema y que te apasiona ese problema, prepárate porque vas a conectar con mucha gente. Yo me enamoré de un problema que fue la educación. Oscar, ¿y por qué la educación? Porque yo terminé sufriendo de ella. No te enamores de un problema que veas lejano. Enamórate de un problema que sea accesible para ti, al que puedas llegar. Y enamórate de un problema que esté en crecimiento. Porque si te enamoras de un problema que va de caída, prepárate porque en unos años te va a tocar cambiar tu propósito y eso está mal. Así que encuentra un buen problema. Número 2, cuando ya encontraste un buen problema, encuentra tu mecanismo. Cómo tú puedes aportar para resolver ese problema. Cuando tú empiezas a hacer esos 2 primeros pasos, tienes un discurso montado. Número 1. Mi problema, sistema educativo. Mi mecanismo, marca personal. ¿El futuro dónde está? En no aprender de 1 millón de profesores con 1 millón de alumnos, sino de un profesor especialista en una cosa que te puede enseñar uno a uno a ti y resolver el problema que tienes. Ese es el futuro del aprendizaje. Antes yo aprendía de algo en la universidad que no iba a usar hasta dentro de 20 años. Hoy yo aprendo lo que voy a usar mañana probablemente porque los problemas cada vez son más rápidos. El mundo cambia cada vez más rápido. Así que ese fue mi discurso. Listo, encontré un problema, encontré un mecanismo. Y el punto 3, encuentra un producto que puedas vender de manera productivizada. Eso es bien importante en una marca personal. ¿Por qué? Porque la gente se hace viral y no puede escalar su producto. Así que no vas a terminar ganando más plata, no vas a terminar creando una mejor empresa. ¿Qué es encontrar un producto que puedas vender de manera productivizada? Imagínate que, por ejemplo, yo normalmente ayudo a marcas a crear sistemas comerciales, por ejemplo. Yo tengo 2 caminos. Un done for you, que es entregarte todo, hacerte mi servicio como una agencia. ¿Cuántos clientes puedo tener? 5 o 6. Porque ponerte todo es un trabajo muy grande. Pero si yo en cambio busco un do with you, algo que pueda hacer junto a ti, yo puedo tener muchos más clientes. Así que ya no tengo simplemente que tener 5 o 6, sino que puedo tener 100. Y si al final eso lo valido tan bien que termino construyendo un do it yourself, donde yo te doy un curso grabado y lo terminas viendo, haciendo, pues entonces puedo escalar mucho más. Depende de tu profesión hasta qué punto puedas llegar. Un done for you, un do with you o un do it yourself. Pero una vez tú tengas claro cuál es tu camino productivizado, ese servicio que puedes convertir en algo escalable que no tiene que dar solo Alejo, solo Oscar, sino que puedes dar un asistente, un coach o un project manager, al final terminas haciendo que si un video se viraliza, cada cliente que te llegue, cada comentario, cada like pueda ser una venta. Y eso que te da capital para construir algo más grande y reinvertir en tu marca. Yo diría que esos son los 3 pasos. Y entre todas las cosas que tratas en este libro, ¿tú identificas el mejor sistema para atraer clientes online? Qué buena pregunta, Alejo. Depende de cada marca, depende de cada negocio y depende de cada producto. Yo creo que no existe un mecanismo estandarizado para todas las marcas para atraer clientes. Depende justamente de a quién le vendas y cuál sea tu producto. Imagínate de la siguiente manera. Si tu producto es barato, la mejor manera de vender definitivamente va a ser anuncios, una página web y venta directa. Pero mis favoritos son los productos caros. Los productos high ticket de alto valor Y esos requieren un proceso un poquito más largo. requieren un proceso de calentamiento. Y el mecanismo
normalmente cambia en muchos aspectos y se hace más sofisticado, pero tiene pilares claves. Número 1, captación. La captación necesita contenido viral. ¿Ok? Necesita contenido viral, contenido que enganche a las personas desde el inicio. Número 2, yo le llamo a esto validación, que es cuando tú le empiezas a mostrar a la gente lo que sabes, tus estrategias, tus sistemas. Y número 3, venta, que es cuando tú le empiezas a mostrar a la gente urgencia, el por qué tiene que tomar una decisión ahora. Este sistema se termina siendo más sofisticado dependiendo del negocio, dependiendo de la marca. Yo puedo viralizar un poco menos con una marca que vende algo muy caro, muy específico. Puedo generar validación de muchas maneras, con contenido en YouTube, con contenido en Instagram, como también lo puedo hacer con una comunidad privada en un grupo de WhatsApp, por ejemplo. Y puedo terminar generando la venta de muchas maneras. En un video en Instagram Reels diciendo, comenta la palabra XYZ si quieres que te envíe este recurso. Eso es un mecanismo de venta que alguien pueda usar, pero también puede reemplazarlo, por ejemplo, por solo llamar a la acción en conferencias. Hago una conferencia muy grande y allí lo que termino diciendo es, si quieres comprar, escanea el código QR o ve al stand y cómpralo ahora. Pero si te das cuenta, mira que hay muchos como caminos dentro de cada punto, pero al final se siguen los 3. Viralidad, validación y venta. Son los 3 pilares que tú necesitas en una marca para poder convertir a cualquier audiencia en redes sociales en un cliente que te terminó pagando. ¿Cuál es tu red favorita para estos negocios online? Instagram y YouTube. ¿Por Simple. qué? Instagram te va a traer cliente muy calificado, te va a dar una comunidad y te va a dar una estrategia sostenible en el tiempo. No necesitas quizá depender tanto del algoritmo, sino que al final tu comunidad se termina fidelizando contigo. Y YouTube es la red social que menos cambia de todas. La que más se ha mantenido en el tiempo con su mismo algoritmo, con su mismo contenido y con su misma estrategia. Aquí se construyen las comunidades a largo plazo. La gente en Instagram te ve rápido, le llamas la atención. Pero en YouTube la gente se quiere sentar contigo, escucharte en el largo plazo, sentarse y entender cómo piensas, en qué no, qué te gusta, qué no. Instagram hace que despiertes la necesidad de buscar una solución. YouTube te muestra la solución puntualmente. Yo diría que si de Instagram llevas a la gente a YouTube y en YouTube lo llevas a una agenda, a una cita o a una página de ventas, vas a terminar vendiendo. ¿Sabes? Yo ahí le agregaría LinkedIn. Y esto siento que es algo cada vez más creciente, pero pues es que yo que también trabajo con redes sociales, infoproductos y lanzamientos recientes, nos hemos dado cuenta que primero el lead que trae LinkedIn Es el más calificado de todos. sin duda. Pero también que ahorita en LinkedIn hay una oportunidad muy grande porque hay una sobredemanda de contenido y no hay tantos creadores en LinkedIn. Hay unos muy pocos referentes en LinkedIn posteando todos los días. Pero justamente por eso, para los que usan LinkedIn, les muestra publicaciones de hace 3 semanas, de hace un mes. Porque el algoritmo está tratando de jalarte contenido para mostrarte, pero no hay suficiente buen contenido. Entonces, por lo que he visto en las semanas recientes, hay una oportunidad ahorita en LinkedIn gigante para crear contenido, viralizarse relativamente fácil, porque solo tienes que escribir, ni siquiera tienes que hacer un guión, grabar, editar, optimizar todo, sino te puedes volver viral solo escribiendo y te va a traer un lead muy calificado y un alcance que de pronto ahorita otras redes ya se está dificultando mucho más. Total, mira que LinkedIn ya he hecho y lo veo un poco. En el corto plazo, no en el largo. LinkedIn yo siento que va a ser una red social que no va a permanecer en el mercado, pero que hoy te va a dar muchos clientes. Así de simple, porque nadie la está usando. La vas a rentabilizar muy rápido porque hay clientes muy potenciales, pero en el largo plazo el futuro está en lo orgánico. ¿Por qué? Porque LinkedIn es una red social que la inteligencia artificial se puede comer muy rápido y el contenido puede ser muy programable. Sí. No es orgánico, no es improvisable, que al final es el futuro de la diferenciación entre las marcas humanas y la inteligencia artificial. Así que en el largo plazo no la veo, pero en el corto lo que yo haría en LinkedIn, de hecho ya, y es algo que a mí me funcionó muchísimo, es... Lo que yo haría en el corto y es algo que a mí me funcionó muchísimo y es, de hecho, appointment setting en LinkedIn. ¿Qué es appointment setting? Es una habilidad que hoy si tú buscas appointment setter en redes sociales vas a encontrar un montón. Y el appointment setter se encarga de entrar a tu red social, buscar clientes potenciales, enviarles un mensaje de que rompa el hielo, generar una conversación y luego generar una agenda.
donde le vas a terminar vendiendo. Yo en LinkedIn haría publicaciones en este momento muy recurrentes, que tengan mucho contenido allí. Pondría 2 appointment setters, 2 personas que estén enviando mensajes todos los días a clientes potenciales y teniendo agendas calificadas todos los días. Y es gratis. O sea, 100% en el corto plazo es una oportunidad increíble. Con todo el valor que has dado en este podcast, yo siento que mucha gente dice, no, ya, bueno, ya aprendí todo lo que se necesita para marca personal. ¿Qué nos hace falta? Que por términos de tiempo no podemos hablar, pero ¿qué nos da este libro? ¿Qué más podemos encontrar acá? La ciencia de una Master Brand te enseña cómo funciona una marca rentable en Internet. Paso a paso. Desde la creación de tu propósito, de tu personaje, de tu arquetipo, hasta cómo estructurar un sistema comercial, que es un appointment setter, que es un closer remoto, el equipo que necesitas a día de hoy. Porque si tú hoy estás pensando en crear una marca personal y vas a decir, voy a buscar una agencia que me contrate, vuelve a verte este podcast y léete ese libro ya. No necesitas una agencia. Prohibido contratar agencias en este momento. De hecho, si quieres una marca personal auténtica, necesitas crear un equipo interno. Esto es un ejemplo. Yo veo a Alejo y aquí tiene su propio equipo, su equipo interno. Es supremamente importante. Ahí en ese libro vas a aprender cómo construir ese equipo interno, cómo construir una comunidad y nutrir a esa comunidad. Si tú no nutres a tu comunidad, al final no vas a terminar convirtiendo a seguidores en clientes. Vas a aprender estrategias de seguimiento. Si yo te hablé de ventas hoy, está bien, pero nadie cierra una venta y sin que le paguen. Al final la venta solo se cierra cuando te terminan pagando. Ahí vas a aprender cómo llegar a ese cierre donde te dicen, ok, me gusta, hagámoslo, hasta hacer que te paguen. Si necesitas seguimiento, si necesitas CRMs, que son herramientas mucho más complejas. Creo que al final el sistema no es simple, es complejo, pero es modular. Lo vas creando con el tiempo. Ahí vas a aprender cómo crearlo con el tiempo. Aquí te di las bases, la estructura general, pero al final necesitas buscar mucha más información para que tu sistema, tu estructura, se termine convirtiendo en una gran herramienta y una gran empresa, un gran sistema detrás. Oscar, en todo este camino, desde tus 8 años, literalmente, a los 15 que renunciaste al colegio, ¿has tenido ganas de renunciar, de botarlo toda a la basura, de volver al sistema educativo, de ahorita emplearte? ¿Te dan ganas de botar la toalla? No me imagino mi vida de otra manera como es ahorita. No me arrepiento de ninguna manera nunca, 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 nunca. Me dan ganas a veces, ¿sabes?, de aprender cuando tengo conversaciones con amigos muy académicos. Ayer me fui a tomar un café con un amigo que es profesor de maestría en una universidad aquí en Bogotá. Y yo me senté a hablar con él de filosofía, de democracia, de 1000 cosas, de política. Y yo decía, oye, qué chévere que tengas tanto contexto, me gustaría aprender eso. Y él me dice, te recomiendo este libro para que lo aprendas. Yo esperando que me dijera, sí, lo aprendí en el segundo semestre de mi maestría. No, lo aprendí en un libro. Ahí me darían ganas de volver, de aprender, pero luego viéndolos a ellos mismos me doy cuenta que lo que realmente me parece valioso no lo aprendieron allí, sino que se terminó aprendiendo en otro lugar. Así que yo no me imagino mi vida de otra manera en este momento. Creo que hoy aprendo a una velocidad muy bárbara porque tengo mentores muy buenos. Hoy busco los problemas más rápido posible, lo más rápido posible, justamente para resolverlos con velocidad. Me gusta todo el tiempo estar probando cosas nuevas, estar retándome con nuevos problemas y haciendo mi negocio cada vez más rentable para poder pagarle a la gente que me lo resuelva. Así que no me arrepiento de nada, no quiero volver, no tengo ningún tipo de ganas de volver al sistema, sobre todo porque quemé los barcos. Y si yo le digo a la gente, oye, a mí no me funcionó y tuve que volver, la gente va a perderle la fe. Y yo les digo hoy, esto me está funcionando, esto me tiene muy contento. Y me levanto cada día muy temprano, con muchas ganas, con mucha energía. Y creo que es porque encontré mi propósito. Y la mayoría de mis amigos, de personas a mi alrededor, tienen un propósito claro. Pero yo veo a otras personas que quizá también son cercanas, sin ganas de despertar, haciendo lo que no les gusta, haciendo lo que no les motiva. Y yo digo, realmente la vida se trata de hacer lo que todo el mundo hace solo porque está bien o porque quiero encajar. Y definitivamente no. La vida se trata de, para mí, y me cuesta decir así como la vida se trata teniendo 19 años y que la gente diga, este man que sabe de la vida. Pero yo te digo que me la estoy disfrutando mucho, mucho, mucho en este momento, aprendiendo mucho. El dinero no es un problema para cumplir muchos de mis sueños. Y creo que eso es simplemente gracias a encontrar un propósito, saber que hay muchas herramientas en el camino. Una de ellas es la universidad,
pero no es la única. Hay muchas, 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 muchas. Así que no quiero emplearme, me encanta Emprender, creo que el emprendedor cuando se crea, uno puede volver. Yo me meto un empleo y no puedo estar un año. Me he empleado, he estado en empleos, de hecho, pero solo por aprender y desde que entro les digo, voy a estar aquí 6 meses y luego me voy. Y están de acuerdo porque saben que puedo aportar valor y que al final yo también voy a recibir valor. Así que no volvería, es un reto que decidí asumir y es un reto que estoy seguro que va a transformar el sistema educativo y va a ayudar a muchos profesionales a entrar a este mundo digital que para muchos puede ser complejo. Oscar, demasiado valor en este espacio. Muchas gracias. brutal, Alejo. Gracias a ti, gracias de verdad por este espacio. Qué buenas preguntas, qué buena conversación. Me encantó. Si llegaste hasta acá, gracias. Me alegra mucho saber que quieres ser distinto. Déjanos un comentario sobre qué tal te pareció el episodio o qué tipo de contenido te gustaría ver en este podcast. Mi equipo y yo nos comprometemos a leer todos los comentarios, a traerte los mejores invitados y darte la mejor información semana a semana. Hasta luego.